bienvenidas a un nuevo capítulo de Cívicos, de Cívicas, y les damos el abrazo así virtual de Año Nuevo. Nosotros ya lo dimos mutuamente aquí en el equipo. Echamos de menos a Lucía Dammert, ella ya lo había anunciado en algún momento, era integrante de Cívicas y bueno, Lucía va a ir a hacer una pasantía a Harvard, así que no va a estar con nosotros hasta junio más o menos de este 2020. Bueno, retomamos el programa después de todo lo que pasa entre medio de Navidad, Año Nuevo, estallido social y político, y bueno, todo eso que de repente nos dejó con horarios más complicados para poder juntarnos, pero bueno, en un día donde están pasando hartas cosas, ya estamos en el 2020, y lo que estábamos conversando recién, y lo pueden ver en las imágenes también, en un día donde estamos hablando de lo que pasó con la rendición de la PSU hoy día. Lo que sabemos, porque va a haber un consolidado en una hora más seguramente del DEMRE, que es el que lleva toda la administración de la rendición de la prueba de selección universitaria, es que en aproximadamente un 8% de establecimientos no se pudo rendir la PSU en el día de hoy, son 2 jornadas, en algo que no había sucedido nunca en Chile y que es un reflejo además de los meses que estamos viviendo a propósito del estallido social y político. Hubo un llamado a boicotear este proceso, que es un proceso nacional, y esto abre una serie de discusiones que no se escapan a lo que hemos estado haciendo en los últimos 3 meses ya, 80 días, para sacar el cálculo exacto de cuándo comenzó todo. Pirincho, Nacho, feliz año, ¿cómo están? Muy bien. Bien, vea, con ganas de empezar ya este 2020, que igual estamos hablando, para mí siempre enero es como la cola del año anterior. Sí, como que es 2019 todavía. Sí, como que el año empieza en marzo, oficialmente. Después de las vacaciones. Después de las vacaciones. Sí, ¿te pasa lo mismo o no? También, efectivamente. La mayoría de las veces me tomo vacaciones en febrero, así que para mí el año empieza en marzo. También en febrero, claro, ¿no? Sí, en febrero siempre me tomo algunos días de vacaciones. Además que enero, como es el mes del teatro, o sea, es como el mes en que se consolida todo lo que uno ha hecho. Entonces, de hecho, es el mes como de más trabajo. De más pega. Más intenso, claro. Entonces, como que está muy lejos de haber sentido que cerró algo. Sí, además que igual, no sé si les pasó a ustedes, pero para mí Navidad, Año Nuevo llegaron muy de repente, y a propósito del estallido que nos tenía quizás con la cabeza un poquito en otros lados, pasó muy rápido la época de las fiestas, todo ese tránsito que uno hace de, no sé, el arreglar la casa para Navidad, las compras, ponerse como en un estado navideño o estado de Año Nuevo, estado fiestero también. Para mí no pasó, no hubo tanto de eso, entonces también como que me encuentro en enero y parece que algo faltó en el proceso. Sí, han faltado muchas cosas. Y ha habido muchas otras nuevas también valiosas. Oye, pero Nacho, antes de empezar el programa, tú decías algo que me parece interesante a propósito del análisis de la PSU, que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo y con lo que hemos venido conversando, y tú lo decías ayer en la tercera, Pirincho, sobre el mismo tema, sobre cómo hoy día se habla o nos cuesta hablar con matices. Es como, estás de este lado o estás de este otro, es blanco o es negro. Si uno llega a poner un pero o una coma, entonces estás con estos, o estás con los otros, o estás con los violentos, o estás con, no sé, los amarillos, no sé, es difícil entrar un poquito más en profundidad en todos los temas. Sí. En lo que pasó con la PSU también. Sí, es complejo porque yo siento que llegamos a ese momento que cuesta mucho salvar en las sociedades en que o estás de mi lado o eres mi enemigo, ¿no? O estás del lado de los buenos o estás del lado de los malos. Y la discusión se empieza a reducir como un binarismo sí y no. Entonces como que uno puede empezar a hacer una fotografía del otro en base como un check. ¿Estás de acuerdo con la violencia como método no sé qué? Check. Sí, no. ¿Apruebas el pacto social? Sí, no. Como que pudieras construir inmediatamente un perfil político en base a hitos o cuestiones sin darle la densidad y la complejidad que tienen los fenómenos. Y creo que hoy día pasa lo mismo, ¿no? Como, ¿estás de acuerdo con que se boicotee la PSU, sí o no? Si estás de acuerdo, estás del lado de, qué sé yo, ciertos grupos estudiantiles y otros que llamaron a sabotear, y si no, estás de acuerdo con la institucionalidad. Creo que se está reduciendo la conversación a una cuestión que es compleja porque empieza a desaparecer los matices, los grises, y yo creo que es el momento en que de alguna manera las sociedades empiezan a entramparse, y pasa algo, ¿no? Que también empieza a parecer como una conversación muy conducida por el temor de quedar en el lugar equivocado, ¿no? Es decir, no vaya a equivocarme
y resulta que salgo y me entero que los míos, los de mi sector, están en desacuerdo con lo que dije y parece que tengo que salir a desdecirme para volver a seguir siendo o tener derecho a seguir siendo parte de ese grupo que piensa más o menos igual. A mí eso me preocupa. Pero, solo, Penincho, paso contigo, pero ¿es evitable cuando se vive un estallido como este? O sea, no caer en esto tan binario del blanco y negro, o también la influencia de las redes sociales hace que toda la conversación sea muy de tomar partido. O sea, o estás conmigo o estás con el otro, o eres mi amigo o mi enemigo, o es blanco o es negro. Es decir, el fenómeno que vivimos a partir del 18 de octubre ha agudizado y ha profundizado una cuestión que ya veníamos detectando hace varios años, te diría yo, y que tiene que ver con muchos fenómenos, probablemente el proceso de digitalización, el tema de las redes sociales, el que los ciudadanos dejaron de ser simplemente receptores de información y empezaron a emitir sus propios juicios, participar en los debates, el hecho de los 140 caracteres, la necesidad comunicacional también de exagerar para efectos de visibilizar, de distinguirte respecto a los otros. Si ustedes me preguntan a mí, uno de mis fetiches favoritos, el haber transitado el voto voluntario, que entre otras cosas lleva a que el discurso político vaya dirigido respecto a lo que es más fácil movilizar y por lo tanto los más convencidos, en fin. Pero lo que ha ido pasando ahora, y en eso en consonancia con lo que decía Nacho, que estoy absolutamente de acuerdo, no es solo la ausencia de matices y un discurso sumamente binario de blanco y negro, sino también, como tú apuntabas ahí, el hecho de no estar dispuesto a conversar genuinamente, es decir, a tratar de convencer, de seducir y abrirse a la posibilidad de dejarse convencer también, no creyendo que haya nada relevante que pueda decir un interlocutor que está en una posición distinta a la tuya. Y en eso me parece a mí ha devenido, sobre todo en estos últimos meses, una cuestión extremadamente fascista, que no es otra cosa que sentir que uno es poseedor de una cierta verdad y que ese solo hecho te inhabilita para pensar que enfrente no tienes un adversario, sino que tienes un enemigo al que es legítimo silenciar, funar, hostigar, simplemente por el hecho de que piensa distinto que tú. Y por lo tanto ya no combates los argumentos, sino más bien lo que tratas de socavar en la legitimidad política y moral de tu interlocutor, y creo que eso es extraordinariamente peligroso. Yo ahí me preguntaría inevitablemente ¿por qué llegamos a eso, no? Es decir, lo que tú dices, nosotros hemos visto en la sociedad chilena en los últimos años un proceso de polarización que tiene un montón de razones, pero también este proceso de polarización, este modelo de sociedad, de economía, este modelo político, también ha ido generando efectivamente una cierta brecha entre alguna manera los que quedan en la vereda de los triunfadores del sistema y un poco los que quedan en el baile los que sobran, ¿no? Los que quedan pateando piedras. Y yo creo que efectivamente quienes de algún modo hemos quedado en la trinchera de los privilegiados, por muchas razones, pero somos capaces de ver, de conmovernos además y de estar dispuestos a movilizarnos porque somos capaces de observar que hay otros que no han quedado en esa vereda y que no han quedado no por mérito propio, que no han quedado por razones sistémicas en la vereda de los triunfadores, digamos, o de los privilegiados. Claro, tenemos una visión como una cierta ecuanimidad, ¿no? Es decir, estamos bien, pero vemos que hay otros que están mal y nos dejamos conmover por eso y entramos... Pero ¿qué pasa con los que están realmente mal, ¿no? Y a mí eso es lo que me pasa, es decir, este binarismo, esta polarización se provoca desde la lectura política que se hace hoy en la contingencia, o es que efectivamente tenemos un modelo de sociedad que generó dos Chiles tan radicalmente polarizados que hoy día cuesta mucho atravesar esa frontera, por ejemplo, del que ha quedado en la vereda de los que quedaron pateando piedra, e ir a mirar hacia la vereda de los privilegiados y decir, pese a todo lo que yo he sufrido, pese a todo lo mal que estoy, pese a todo el dolor que he visto en mi entorno, pese a todos los privilegios que tú tienes, voy a darle espacio para legitimar tu punto, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema estructural de esa validación que tú dices del otro. Sí, Nacho, a ver, yo estoy de acuerdo con la descripción que tú haces, pero déjame tratar de, a mi modesto modo de entender, de problematizar si eso tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Porque fíjate que la paradoja es que la mayor polarización se da en la élite.
por definición, un grupo esencialmente privilegiado. La mayoría de ellos que tiene la posibilidad de participar en el debate público. No estamos hablando de la polarización de los que sobran, los que quedaron votados al otro lado de la vereda, los que están pateando piedra, que ni antes ni ahora han tenido posibilidad de participar. Lo que nos tiene más preocupados y el fenómeno que estamos describiendo es justamente el nivel de beligerancia de aquellos grupos en uno o en otro extremo del arco político que siempre han tenido privilegios porque, entre otras cosas, siempre han podido participar de manera más o menos directa. De hecho, esta diferencia que hacía Sabater entre la opinión pública y la opinión publicada probablemente puede tener que ver con esto. Una de las grandes incógnitas, y ojalá los procesos políticos que se nos vienen este año y el próximo sean justamente por eso con voto obligatorio, es tratar de indagar cuánto este triángulo, esta pequeña parte del iceberg que vemos sobre el mar, si es o no esencialmente un reflejo, sobre todo en la forma y en la manera de lo que está ocurriendo en gran parte de la ciudadanía. Yo tengo la impresión, pero es una apuesta, de que en general nosotros tenemos una élite mucho más polarizada, mucho menos tolerante, mucho más beligerante que lo que en general es el debate de la mayoría de los ciudadanos, sea de los ciudadanos más privilegiados o sea de los ciudadanos más postergados. Es la visualización de ese debate el que a nosotros nos tiene más preocupados, y yo ahí no veo francamente a ningún marginado. Es decir, anoche escuchaba la televisión, por ponerte simplemente un nombre, a Pamela Giles, que nunca ha sido precisamente una persona que uno podría decir ha estado en la vereda de los marginados, es una mujer llena de privilegios y oportunidades, y yo la escuchaba y decía, claro, esto es reflejo de lo que nos está pasando. Sí, yo estoy de acuerdo, ese es un caso paradigmático, pero yo no sé si es solo la élite la que se ha polarizado, Pinicho. Yo he estado... En el lenguaje, digo, o a lo menos en la expresión del debate público, que es lo que vemos. Quiero agregar algo a propósito de lo que estaban diciendo, porque... Y recogiendo el momento del cambio quizás, o de por qué es, a lo mejor, no sé, se produce todo esto. A ver, recogiendo lo que decía el Nacho, que me parece súper interesante, creo que el que nunca participáramos, el otro día lo analizaba con gente que se dedica más a la psicología, esto de estos países como las personas, que como que aguantan, hasta que se tira un elástico y después la persona lo bota todo, que es un poco lo que le pasó a Chile, que la gente aguanta hasta que llega un momento en que bota todo y como que no queda nada parado, que es un poco lo que estamos viviendo hoy día, está todo muy tenso así. Tiene que ver con que esa expresión además no existía en ninguna parte, o sea, nosotros no teníamos ningún tipo de canalización de participación de las personas, nada más que en las votaciones para elegir a alguien. No había ni sistemas plebiscitarios para... tomar opiniones de lo que pasaba con las leyes, por ejemplo, o algún tipo de contacto mayor, a no ser que el parlamentario o parlamentaria quisiera con las personas a las que representan, o algún sistema legal, digamos, para poder decirle a la gente, mira, yo hice esto, ¿qué piensan ustedes? Que la gente dijera, mira, yo respaldo a la persona por la que voté porque hizo efectivamente, o actúa como siempre se comprometió conmigo, en fin, un sistema de accountability, como se llama, de responder por eso. Entonces, las redes sociales, y esto lo voy a comentar como periodista, cuando surgen las redes sociales, tú te vas dando cuenta de una ciudadanía que entra a las redes sociales y que te empieza a exigir a ti como periodista algo que nadie te exigía antes. Y ahí yo creo que en Chile hay un cambio en los medios de comunicación, en general. Y conversando con muchos amigos, amigas periodistas que tenían voz en la conducción en radio, en televisión, llega un momento que esto se pasa para un lado y se sienten muy presionados por lo que pasa con esta ciudadanía o los que están en las redes a propósito de tu rol público. Y ahí se genera una presión a las personas que son públicas, y aquí abro el espectro, no solamente a la política. De acuerdo. Y se presiona al que está en un rol público a que pase a otro estado de la situación. A mí me llamó mucho la atención el 2017 para la campaña presidencial, que yo sentía que había una suerte como de espectáculo de circo, como de circo romano con los candidatos y candidatas presidenciales, a lo mejor porque yo era candidata, no lo sé, puede ser también, pero sentía que había como que habían 4 cambios pasados en las preguntas, había un tono, una cierta cosa como acusatoria de por qué tú estabas ahí. A lo mejor esto venía de mucho antes y uno se da cuenta cuando está ahí, ¿no? Pero había algo que había, y mirándolo como periodista, algo que cambió con que hubiese un terreno hoy día que antes no existía, donde había un debate público, que son las redes sociales,
que no ha cambiado en Chile, ha cambiado en general en el mundo. Absolutamente. Y ahí hay un tema distinto. Entonces, yo creo que la polarización no es solamente de la élite, creo que hay una polarización que se nota y que la élite se ve presionada a instalarla también. Pero déjame... Porque está en un cierto... Porque está vibrando que no es toda la población, estoy de acuerdo. Yo concedo ese punto. Pero hay algo afuera que te obliga a como ponerte o pararte en ciertas banderas. Yo concedo ese punto. Sí, mi único tema tiene que ver con un poquito de distancia para mirar ese algo afuera. A ver, estamos absolutamente de acuerdo que las redes sociales cambiaron no solamente los medios de comunicación, sino la forma del debate público. Sí. De hecho, le pusieron un vértigo que era para nosotros impensable. No, ya en la tarde las noticias de la mañana son pasado, hoy día no es posible controlar qué se publica, dónde ni cómo. Y como decíamos recién, los ciudadanos, y es el cambio más revolucionario de todos, dejaron de ser simplemente receptores de información y empezaron a emitir. Pero cuando hablamos de redes sociales estamos hablando de muchas cosas. El efecto que tú describes, Bea, yo creo que básicamente es Twitter. Porque, para hacerlo de manera jocosa, Facebook es una cuestión más popular, Twitter es para la gente que se considera inteligente y Instagram para la gente que se considera bonita, decía un amigo mío. Y yo creo que el fenómeno que tú describes en relación a los periodistas, en relación a los políticos, es esencialmente o básicamente, estoy haciendo una generalización, Twitter. Y cuando uno mira el tipo de personas que participa activamente en Twitter, estamos hablando básicamente de la misma élite que yo describía, con honrosas excepciones, con personas que empezaron a participar y lograron un espacio de mayor reconocimiento, pero en lo grueso ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los mismos políticos, estamos hablando de los mismos periodistas, estamos hablando de los mismos influenciadores, es decir, no hay un espacio de democratización, a diferencia de lo que sí pasó con otras redes sociales de mayor llegada masiva, como fue el caso de Facebook. Sí, yo no tengo los datos para poner en duda. No, estoy haciendo una aproximación. Sí, yo pondría en duda también eso. Yo creo que a mí es lo que me pasa, yo que escribo harto en Twitter y estoy mucho en la calle, a mí no se me acerca precisamente gente de la élite, por ejemplo, a decirme que me lee en Twitter. Me pasa con trabajadores de todos los estratos que me dicen, yo lo sigo usted en Twitter, me gusta su opinión, no sé qué, no necesariamente representante de la élite. Perdona, Nacho, que te interrumpa. Es gente que se acerca, tú lo acabas de decir, yo lo sigo, yo lo leo en Twitter. Si la pregunta interesante es más bien al revés, ¿cuántas de esas personas que se acercan tienen la posibilidad de creer que tú los sigues a ellos o que tú los lees a ellos? Sí, pero que eso me parece, o sea, como que ahí entramos como en el detalle de cómo funcionan las redes sociales, pero te doy un ejemplo. Otro día que hubo una campaña para dejar de seguir a la radio Bio Bio por unas declaraciones de Mochati, etc. Y yo dije, ya que tiene 3 millones, ciento y tantos mil la radio Bio Bio, y dije, ¿qué nivel de repercusión puede tener esto? Serán 200, 300 personas, 500, 1000 personas. Fíjate que había un método de seguir la cantidad de gente y en un rango de, no sé, 4 o 5 horas, 60.000 personas, 70.000 personas que hicieron el gesto de dejar de seguir Radio Bio Bio, un estadio nacional lleno de gente. Entonces, también creo que así como se sobreestima, por ejemplo, el rol de Twitter, también se subestima. Hoy día hay países, presidentes, líderes mundiales, que hacen política exterior a través de Twitter, ¿sí? Y que logran generar niveles de injerencia en la esfera pública internacional enorme. Entonces yo creo que medir o entender realmente como el nivel de representatividad que tienen esas redes, a mí me parece complejo. Yo no tengo datos, digamos, pero lo pondría en duda que sea solo élite. Yo quiero pasar a la otra pregunta. Es, analizando el tema como lo hemos analizado, y yo sé que tiene una relación ahora muy importante por lo que está pasando, y porque hoy día uno mira como a las figuras públicas, ¿no? Y se va guiando por esa discusión y uno quiere ver que Chile avance hacia otro lugar, digamos. Esto tiene vuelta atrás porque las redes sociales no van a cambiar, la forma de interactuar no va a cambiar, al contrario, creo que se va a ir acentuando el que uno interactúe de esta manera. Entonces, esto tiene vuelta atrás, esta forma de, a lo mejor, de relacionarnos y la forma de posicionarnos. ¿Tiene solo que ver con el estallido o es
una forma distinta en que vamos a tener en que se van a generar los diálogos y los encuentros? Yo creo que esto lo hemos discutido en otros programas. Yo, contrario a lo que piensan muchos, a mí me parece que todos los procesos que generan mayor niveles de vinculación, de participación, de posibilidades de visibilizar el debate, son extraordinariamente relevantes, porque yo fui uno de los que siempre se quejó, y me sigo quejando todavía en parte, de que nuestro debate estaba absolutamente capturado por una cierta mirada, una única manera y una plataforma exclusiva de los medios de comunicación tradicional, y por lo tanto creo que en esto no hay vuelta atrás. Decir que no hay vuelta atrás no es lo mismo a asumir que hay ahí una representación significativa, mayoritaria o extraordinariamente relevante, y esa es la razón por la cual creo que una gran incógnita justamente tiene que ver, además de otros instrumentos con los cuales medimos las preferencias ciudadanas, justamente los procesos de elecciones. De hecho, una de las sorpresas que yo me llevé, para mí es gracias, es que la televisión está bastante menos muerta de lo que yo creía, justamente a propósito de este proceso. Y lo digo para mal, porque creo que muchos canales en general han transformado este periodo francamente en un espectáculo. Ahora, curiosamente eso, yo lo he visto en redes, no en los canales. Bueno, O sea, como a eso me refiero. Entonces, ¿cuál es la prueba de la blancura final? A lo menos del punto de vista de las preferencias políticas agregadas, que es de lo que estamos hablando, es cuando una mujer o un hombre, cualquiera sea su condición social, su lugar y todo, va, y su decisión vale lo mismo que la del lado, ojalá de manera obligatoria. Eso es lo que nos permite cada cierto tiempo atemperar y corregir y calibrar cuán representativos no son estos procesos, que per se son extraordinariamente positivos, pero no es lo mismo considerarlos positivos que hacerlo un símil, o menos tratar de reemplazar los procesos de participación formal. No, yo creo que reemplazar en ningún caso, pero sí constatar un hecho que a mí me pareció interesante, ¿no? Parecía que en un momento las redes sociales tendían como a generar, como a homogeneizar la opinión, ¿no? Es decir, como que se levantaba una opinión y se provocaba esta polarización que nosotros decíamos como binaria, ¿no? Y como que separaba el mundo siempre en dos. Pero últimamente da la idea de que las redes sociales han sido parte de la generación o de alguna manera de la atomización de los sectores políticos. Es decir, los matices que introducen las opiniones también en las redes sociales han ayudado a fragmentar. O sea, durante todo el año 2019 y un poquito antes, 2018, se hablaba de que había una derecha y dos oposiciones. Yo creo que hoy día claramente podemos decir de que hay 3 o 4 oposiciones, pero que también hay 3 o 4 derechas. Por lo tanto, las redes sociales también han ayudado de alguna manera a este proceso como de fragmentación y de ir como armando nichos más pequeños, porque tengo tanta posibilidad de escuchar tu opinión y tu reacción. O sea, se produce un hecho noticioso y uno ve inmediatamente qué es lo que opina cada uno de los líderes y dice, no, en esta ya no estoy contigo, entonces estoy más cerca de este, y se va como fragmentando cada vez más, como quién es realmente esas 5.000 personas con las que suelo tener la misma visión de todas las cosas. Y es un fenómeno que yo siento que, no digo que sea provocado por redes sociales, pero que también está ocurriendo en la política formal, digamos, la política de partido. Cosa del Frente Amplio. Lo tomamos con humor. Oye, de PSU, ¿vamos a decir algo? ¿Alcanzamos? Sí, alcanzamos de todas maneras. Lo que decíamos es que va a haber un consolidado total y como varias respuestas que están en el ambiente sobre qué pasa con la gente que no pudo rendir. La PSU son aproximadamente 8% de los establecimientos donde no se pudo rendir la PSU. No había una respuesta tan formal o concreta de que qué pasaba en esa circunstancia. Se les iba a comunicar personalmente a los estudiantes, también como para no anunciar tanto qué iba a pasar para evitar, me imagino, problemas futuros. Es algo que nunca había sucedido antes, entonces todo el mundo está un poquito mirando también al DEMRE, y es además el último año que el DEMRE lo organiza, porque de aquí en adelante pasa a la organización por parte del Ministerio de Educación de la prueba de selección universitaria, que empieza a sufrir ciertos cambios también para adelante. Y eso es lo formal, eso se va a hacer en un ratito más, pero es primera vez que se afecta un proceso como este,
Y yo me quedo con una reflexión que hacía uno de los estudiantes, y también hay que decir, de todos los estudiantes que llamaron, o sea, que hablaron sobre el proceso y que tienen una mirada crítica respecto a la PSU, había también varias opiniones distintas. Habían algunos que directamente llamaron a boicotear el proceso y había otros que, siendo críticos a la PSU, no llamaban a boicotear el proceso. Todo esto hablando de los estudiantes secundarios. Y había uno que a mí no me acuerdo el nombre, sí, que era de una vocero de una coordinadora no más PSU. No quiero abusar porque a lo mejor no se llama así, me quedé pegada como no más FB y le pongo no más PSU, pero era contraria a la PSU. Y él hacía una reflexión que me pareció bien interesante. Él decía, estamos contra la PSU porque es una prueba que es un reflejo de un sistema educacional en Chile que es muy perverso y que segrega absolutamente, y la PSU es un símbolo de este sistema. Pero no estamos por boicotear el proceso, porque boicotearlo no mejora todo lo que queremos mejorar, que es cambiar definitivamente un sistema educacional que efectivamente hace que finalmente una prueba estandarizada deje a los mismos de siempre afuera y a los mismos de siempre adentro. Y me parece que él tocaba el tema de fondo respecto a la PSU. Yo con esa afirmación estoy totalmente de acuerdo. Entre otras cosas, primero porque lo que decía Nacho, porque introduce un matiz, es decir, se puede perfectamente tener críticas y objeciones, como probablemente las tenemos nosotros tres, a esta prueba de selección como las anteriores, y el hecho de tener críticas no significa apoyar el boicot, o por el contrario, el hecho de no apoyar el boicot no significa no tener ninguna crítica respecto al proceso. Yo en general creo que no hay una prueba perfecta y que todo proceso de selección se agrega. Y probablemente la pregunta es, ¿debemos seguir insistiendo en mejorar el instrumento de selección? Probablemente sí. O más bien combatir las causas de la segregación, que es lo que probablemente apunta este estudiante que tú estás citando, Bea. Yo estoy y siempre estuve en contra, porque me parecía sumamente regresivo y medio elitista poner tanto esfuerzo como pusimos durante muchos años en la educación universitaria, donde siento que el partido ya está más o menos jugado, y para qué decir respecto a instituciones públicas, que es donde estudia la mitad de la élite del país. Yo siempre hubiera apostado a que buena parte de nuestros recursos deben estar puestos primero en la educación preescolar y después en la educación básica, porque creo que ahí es donde se juega buena parte del partido. Porque, insisto, no va a haber prueba que sea capaz de corregir deficiencias tan estructurales, desventajas tan evidentes como las que observamos hoy en el proceso educacional. Entonces, junto con hacer algunos cambios, efectivamente hay que apuntar a lo fundamental. Dicho todo eso, me parece de lo hoy día lamentable, lo escribí el día domingo en mi columna habitual de La Tercera, entre otras cosas, porque como dijo Vivaldi, y esta vez sí voy a estar de acuerdo con él, boicotear la PSU era ponerse al lado de los privilegios. Hasta esta hora que yo sepa, todos los estudiantes que viven en Vitacura, Las Condes y Los Barnechea han dado su prueba con tranquilidad. Y en cambio, en todas las comunas o en casi todas las comunas donde hemos visto problemas, se refiere más bien a lugares de condiciones de personas de condiciones socioeconómicas o más vulnerables o gente de clase media. La mayoría, la gran mayoría de esos 300.000 cabros, chiquillos y chiquillas que dan la prueba, vienen de esas familias. Y por lo tanto, me parece tan absurdo, sabiendo además que esto no iba a contribuir a revertir el proceso, que finalmente se haya lesionado, se haya vulnerado y quizás se le haya birlado la última esperanza a esas personas que justamente estos cabros dicen representar. Me parece completamente absurdo. Sí, a mí lo que me parece más preocupante hoy, digamos, que se sabe que un 8 o un 10% de las pruebas fueron saboteadas, es la asimetría que se produce, ¿no? Es decir, porque el proceso sigue adelante, porque si el proceso se hubiera podido detener completamente, bueno, uno podría haber pensado que a lo mejor era el momento para hacer un cambio y que a lo mejor en marzo o abril, mayo se iba a hacer otra prueba, qué sé yo, pero del momento que se detiene a algunos, y efectivamente algunos que no necesariamente forman parte precisamente de esa élite más privilegiada, se produce una asimetría que de alguna manera vuelve a favorecer a los mismos, ¿no? Así es. Y están en medio de los que siempre quedan, digamos, en deuda o los que quedan desfavorecidos. Ahora, tal como dice Pirincho, la prueba es un instrumento que mide de alguna manera un proceso y un proceso de vida. Y por lo tanto, por mucho que tú trates con ese instrumento de tratar de tendenciarlo
para que quienes han sido más desfavorecidos en esa biografía educacional, digamos, queden un poquito menos desfavorecidos, lo cierto es que cualquier instrumento va a reflejar los problemas y las perversiones de un sistema que parte desde la edad preescolar. Entonces, yo creo que esto, digamos, es un síntoma más de un sistema de segregación urbana, escolar, de salud, que ha sido parte de lo que nos tiene conversando sobre un estallido histórico, ¿no? Hace 80 días. Terminamos el programa. Nos vamos. Justo. Perincho, Nacho, muchas gracias. Nos volvemos a Gracias a ti, encontrar Lea. en Cívicos Cívicas el próximo lunes. Muchas gracias. Chao.